Amado Padre Celestial, usted que mora en las alturas de los cielos, he aquí tus hijos para agradecerte por la vida y por las bendiciones que nos das. Señor, rogamos tu perdón y te pedimos que abras nuestra mente para poder entender este tema. Te rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu se quede en cada corazón arrepentido para que nos ilustre con el mensaje preparado. Todo, Señor, te lo rogamos confiando siempre en los méritos de Jesús. Amén. Mis hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Bienvenido, mi querido hermano. Bienvenido, mi querida hermana. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aún seguimos estudiando su mensaje. Es que somos aprendices de por vida, ¿verdad, hermano? Por tanto, seguiremos estudiando. Antes de comenzar con la lección, te recuerdo que este sábado 1 de noviembre estaremos haciendo nuestro acostumbrado ayuno. Nuestro acostumbrado ayuno es el primer sábado de cada mes y comenzamos a la puesta del sol y terminamos a la puesta del sol también del día sábado. Y así lo venimos haciendo. Hoy vamos a estudiar algo importante que cada creyente debe saber y entender. El profeta Jeremías vivió y predicó en un tiempo de profunda crisis espiritual y también moral en Judá, tal cual la estamos viviendo hoy. Su mensaje directo y lleno de advertencias divinas lo puso en constante conflicto con los líderes religiosos y con el mismo pueblo que decía representar a Dios. El profeta lamenta la corrupción generalizada, la falsedad de los líderes y la idolatría que se había infiltrado incluso en el culto del templo. Es que no era simplemente un llamado al arrepentimiento individual lo que hacía el profeta Jeremías, sino que era una denuncia frontal contra la religión vacía que se escudaba en el templo como símbolo de seguridad, mientras se ignoraba la justicia y la verdad de Jesús. El mensaje que Jeremías proclamó en nombre de Jehová provocó una fuerte reacción. Como lo describe el texto, sacerdotes, falsos profetas y el mismo pueblo se volvieron airados contra quien no quería decirles cosas agradables o profetizarles engaño. Entonces, cuando Jeremías anunció que el templo sería como Silo, un lugar antes sagrado, pero abandonado por la presencia de Dios debido al pecado, fue acusado de blasfemia y fue amenazado de muerte. Y este episodio revela un profundo conflicto, que es el enfrentamiento entre la fidelidad al mensaje divino y el rechazo humano, a confrontar la verdad, por supuesto. El templo, que debía ser un lugar de encuentro con Dios, se convirtió en un símbolo de falsa seguridad, provocando así uno de los momentos más tensos del ministerio profético de Jeremías. Y eso es lo que vamos a estudiar en el tema, que lleva por título Conflicto en el templo. Vamos a iniciar el tema con la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué proclamó el Señor que pronto vendría sobre Judá e Israel como resultado de su pecado y desobediencia? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 32 y 37, tal cual lo venimos haciendo también, ¿no es cierto? Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría,
la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada, dice la palabra del Señor. A ver, hablar en nombre de Dios no siempre trae aplausos. A veces trae amenazas. Y Jeremías lo vivió en carne propia. De pie en el templo estaba él. El templo era el lugar más sagrado para el pueblo de Judá. Y allí proclamó un mensaje que nadie quería oír, que la corrupción, la idolatría y la falsa religiosidad llevarían a la ruina incluso al templo mismo. Su anuncio no fue recibido con arrepentimiento, sino con furia. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo lo escucharon, pero no para obedecer, sino para condenarlo. Los versículos nos presentan a un Jeremías valiente, anunciando el mensaje de Dios. Sin embargo, el pueblo no aceptaba el mensaje, sino que furioso lo amenazaron. Esto te va a costar la vida, le dijeron. ¿Cómo se atrevía a decir que el templo de Dios sería destruido? ¿Cómo podía declarar que Jerusalén quedaría deshabitada? Eso dice el capítulo 26, versículos del 9 al 11. Para ellos, el templo era intocable, era casi mágico y era una garantía de protección divina, sin importar cómo vivieran. Pero Jeremías no hablaba por él mismo, sino por Dios. Y el conflicto que estalló en el templo reveló una verdad muy dolorosa. Es posible estar en la casa de Dios, pero tener el corazón lejos de él, ¿no es cierto? Es posible defender las paredes del templo, pero rechazar la palabra que en él debe habitar. Este episodio nos confronta con una pregunta profunda, mis hermanos. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos una religión cómoda que nos diga lo que queremos oír o una fe genuina que nos confronte con la verdad, aunque duela? Eso tenemos que preguntar. El conflicto en el templo no fue solo entre Jeremías y el pueblo, sino que fue entre la verdad y la apariencia, entre el llamado al arrepentimiento y la resistencia del corazón humano. Y esa tensión sigue vigente hasta hoy. Ahora, observa bien los versículos, porque Dios, por medio del profeta, transmite un mensaje muy fuerte sobre el juicio que vendría contra Judá y en extensión también para Israel. El motivo era su idolatría y desobediencia. Veamos estos detalles. Aquí encontramos la profanación del templo de Dios. El pueblo de Judá colocó imágenes de ídolos dentro del templo, que era el lugar santo, ¿no es cierto? Y esto fue visto como una traición y una provocación directa a Dios. Es por eso que Jeremías capítulo 7, versículo 30 dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. También observamos aquí idolatría en el valle de Hinnom o de Tofet. Allí realizaron rituales paganos y sacrificios a dioses falsos como Moloch en el Tofet, un lugar al sur de Jerusalén. Esta idolatría implicaba, mis hermanos, prácticas horribles y totalmente contrarias a la ley de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 31 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué más encontramos aquí? Sacrificios humanos y sacrificios de niños todavía. El pueblo de Dios cayó en tal oscuridad que hasta ofrecieron a sus propios hijos e hijas como sacrificio por fuego, algo absolutamente condenado por Dios, sabiendo ellos que el Señor enfatiza que esto nunca lo mandó, ni le vino al pensamiento. Es decir, era algo completamente ajeno a su voluntad. Entonces Jeremías capítulo 7, versículo 31 dice, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Mi hermano,
¿Qué más encontramos aquí, hermanos? Encontramos rebeldía persistente y rechazo de la corrección. A lo largo del libro se ve que Judá había sido advertida muchas veces por los profetas, pero no escucharon. Su dureza de corazón y rechazo al arrepentimiento también agravó su conducta. Entonces, llegaría la condena. Esa condena fue muy grave para ellos. Debido a esta desobediencia, el Señor emite sentencia. ¿Cuáles eran los puntos que contenía la sentencia? El primer punto era que Tofet sería renombrado como el Valle de la Matanza. O sea que ya no sería recordado como un lugar de culto pagano, sino como un campo de cadáveres. La magnitud del juicio sería tal que el lugar mismo cambiaría de nombre. También encontramos aquí que no habría lugar para enterrar a los muertos. La matanza sería tan grande que no alcanzarían los lugares para los entierros. Tofet se llenaría de cadáveres, mis queridos hermanos. También encontramos que los cuerpos quedarían expuestos como carroña. Los muertos no serían sepultados y servirían de alimento a aves de rapiñas y bestias salvajes. Es por eso que el profeta dice en el capítulo 7, versículo 33, los cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, dice. También encontramos el fin de la vida social y festiva en Judá y Jerusalén. Cesaría por completo la alegría y las celebraciones. Por ejemplo, las fiestas religiosas ordenadas por la ley de Moisés, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, etc. Todas estas fiestas cesarían porque el pueblo sería destruido, mi hermano. Sería sometido a juicio y sería destruido y deportado o muerto, y Jerusalén quedaría desolada. También se terminarían las celebraciones civiles y familiares, los matrimonios, por ejemplo, los banquetes familiares y comunitarios, las celebraciones de nacimiento, las reuniones de comunidad en las plazas, la alegría por las cosechas y lluvias, los cantos y danzas tradicionales. Todo eso también sería interrumpido por la guerra, por el exilio y la desolación total de la tierra. Es por eso que dice, no habrá más voz de gozo, ni de esposo y esposa. ¿Ve, mi hermano? ¿Qué más? La tierra sería completamente desolada. El juicio traería destrucción total, hasta dejar las ciudades vacías y sin vida. Esto es tanto un castigo como una señal del retiro de la presencia y bendición de Dios. ¿Qué nos dice la hermana White? Ella nos dice, castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Jerusalén reducida a ruinas chamuscadas por el fuego, destruido el templo de Salomón que había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. Entonces, es la desobediencia que trae estas consecuencias a Judá e Israel. Ahora, mi hermano, ¿qué significa este texto para hoy? Este pasaje no es solo historia antigua, es una advertencia profética y espiritual que también aplica a nuestra generación, por lo menos en 3 sentidos. Vamos a verlo. Primero, el juicio de Dios viene cuando se ignora su palabra. Así como Judá ignoró las advertencias de Jeremías, hoy muchos ignoran la palabra de Dios y persisten en el pecado. Aborto, idolatría moderna, corrupción, violencia, doctrinas falsas. Entonces, el juicio no solamente viene en forma de guerra o muerte física, sino que también como vacío espiritual, como caos social, como pérdida de gozo y sentido, ¿no es cierto? Segundo, los lugares de pecado pueden volverse escenarios de ruina. Tofet era un lugar de culto, inmoral, por supuesto, y se convirtió en símbolo de destrucción total.
Hoy, mis hermanos, lugares o culturas que glorifican el pecado, como el placer, la injusticia o la violencia, pueden llegar a colapsar moral y socialmente si no hay arrepentimiento. Tercero, sin Dios, la alegría desaparece. El versículo 34 habla de callar la alegría, ¿verdad? Ya no habría fiestas, ni bodas, ni risas. Es decir, cuando una sociedad abandona a Dios, poco a poco pierde el gozo genuino, la unidad familiar, el propósito. Hoy vemos esto en la crisis de valores, soledad, ansiedad y vacío emocional que afecta incluso a las naciones más avanzadas, ¿se da cuenta? Entonces, el profeta nos llama al arrepentimiento individual y colectivo. Nos recuerda que Dios es paciente, pero también justo. Jeremías invita a los siervos de Dios de hoy a hablar con valentía, incluso si el mensaje incomoda, mis hermanos. Donde hay pecado sin arrepentimiento, hay juicio, pero donde hay arrepentimiento, hay restauración, ¿no es cierto? Así que vamos a la respuesta. ¿Qué proclamó el Señor que pronto vendría sobre Judá e Israel como resultado de su pecado y desobediencia? El Señor proclamó destrucción y desolación total por su pecado y desobediencia, dice la palabra de Dios. Pregunta número 2. El subtítulo de esta pregunta es desastres venideros. Según el Señor, ¿qué desastres pronto sobrevendrían a Judá e Israel? Jeremías capítulo 9, versículos 10 y 11 dice: por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador, dicen estos versículos. El profeta anuncia varios aspectos o eventos desastrosos. Aquí vemos la devastación total del paisaje. Los pastizales quedarían arrasados, dice. No habría ganado ni animales salvajes. Incluso las aves del cielo huirían, símbolo de que no hay vida ni alimento. Encontramos a Jerusalén en ruinas. Se convertiría en un montón de ruinas y guaridas de chacales, que es una imagen de destrucción completa. Una ciudad inhabitada, invadida por animales salvajes. Hay desolación de las ciudades de Judá. Las ciudades quedarían vacías, sin habitantes. No habría vida humana en lo que antes era un reino próspero. Eso era lo que profetizaba el siervo de Dios. Mis hermanos, Dios no envía profetas o siervos para decir lo que la gente quiere oír, sino lo que necesita oír, incluso si es incómodo. Y esto confronta la idea de un evangelio suave, donde se evita hablar del pecado o del juicio. Y Dios jamás da una falsa sensación de seguridad a quienes viven en desobediencia. Hablar de paz cuando hay rebelión espiritual es engañar al pueblo. Entonces el mensaje de Dios confronta el pecado, no lo suaviza. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios despierta la conciencia, haciéndole sentir el peso de la culpa. Entonces, es el poder del Espíritu Santo obrando en el interior de cada creyente que produce convicción de pecado, una herida que lleva al arrepentimiento. ¿Qué dice la hermana Guayaquil? No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción, dice Profetas y Reyes. Todo fue profetizado por Jeremías y todo se cumplió con hechos reales. Aquí encontramos la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. por Babilonia, ¿no es cierto? Y este es un hecho histórico real y documentado además. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, la destruyó y quemó el templo de Salomón.
muchos habitantes fueron asesinados y los sobrevivientes fueron llevados al exilio en Babilonia. Jerusalén quedó prácticamente desierta por años y hubo desolación del territorio de Judá. Las ciudades fueron saqueadas y abandonadas, como se ve en las excavaciones arqueológicas, en lugares como Laquis o Mizpa. Muchas áreas rurales quedaron sin actividad agrícola, ni presencia humana significativa. Entonces, aquí podemos ver también el cese del culto en el templo, ¿no es cierto? Con el templo destruido, el centro espiritual del pueblo desapareció. Y esto fue un golpe moral tremendo para todo el pueblo. Fue un golpe religioso y cultural para los israelitas. ¿Y qué significa esto para la iglesia de hoy, mis hermanos? Mucho, mis hermanos. Significa realmente mucho. Significa que el juicio comienza por la casa de Dios. Así como Judá, el pueblo de Dios fue juzgado primero, la iglesia de hoy también será probada primero. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces la iglesia debe vivir en santidad, debe vivir en felicidad y obediencia. O de lo contrario, también sufrirá consecuencias espirituales, pérdida de misión, apostasía, juicio. También nos revela que Dios lamenta cuando su pueblo se aleja. Jeremías expresa el dolor de Dios ante la rebelión del pueblo. Hoy, mis queridos amigos, cuando la iglesia se acomoda al mundo, se vuelve tibia. Entonces, Dios sigue lamentando esa condición. Por ejemplo, en el mensaje a la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, Jesús reprende a la iglesia por su tibieza. Un tema frecuentemente usado por predicadores adventistas para llamar al reavivamiento, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sin desobediencia, la tierra se vuelve estéril espiritualmente. Los pastizales destruidos y el silencio de la vida representan una iglesia sin fruto espiritual. Donde no hay arrepentimiento, mi hermano, tampoco hay crecimiento ni bendición. ¿Cuál es el significado? El significado es que una iglesia que se aleja de la misión profética y del estudio fiel de la Biblia se seca espiritualmente. Es como una planta, ¿ve? Entonces, hay un llamado al reavivamiento y reforma. Este pasaje es un llamado urgente al arrepentimiento, como parte del mensaje del tercer ángel. La destrucción de Judá es un ejemplo del juicio final. Y la iglesia debe prepararse para permanecer fiel durante ese tiempo. Debemos entender que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Es el amor al prójimo. Entonces, tenemos que hacernos un autoexamen, mis hermanos, interno, para ver en qué condición nos encontramos. Y aquí está la posible respuesta. Según el Señor, ¿qué desastres pronto sobrevendrían a Judá e Israel? Dios advierte que Jerusalén y Judá serían desoladas y arruinadas, quedando sin vida ni habitantes. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 17. Conflicto en el templo se titula. Y vamos a estudiar la pregunta número 3 que dice: ¿qué contraste hizo el Señor entre él mismo y los dioses falsos adorados por Judá e Israel? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, que tiene importantes versículos, mis hermanos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 10, versículos del 1 al 11? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Deshechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor.
porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos, dice la palabra de Dios. Dios es celoso, ¿no es cierto? Y con él nadie se juega. El Señor ha establecido claramente cómo quiere ser adorado. Muchas veces queremos adorar a Dios a nuestra manera, pero el Señor ha dejado sus instrucciones en cómo debemos adorarlo. El Señor detesta la idolatría porque corrompe, degrada la mente y lleva a la sensualidad y a muchos otros pecados. Veamos el contraste entre nuestro Señor Jesucristo y los dioses falsos. ¿Cuál es la naturaleza de Jehová? Vamos a partir por ahí. El Señor es Dios vivo, grande y soberano, santo, puro, ¿no es cierto? Te invito a revisar el versículo 6 de Jeremías capítulo 10. Los dioses falsos son objetos sin vida, hechos por manos humanas. Es decir, Dios es un ser viviente, no una figura inerte. Jehová es el creador de la tierra y el hombre, mientras que los ídolos son tallados de madera, decorados con plata y oro. Dios es el creador y sustentador. Los ídolos son obra humana y no tienen poder real. ¿Qué dice Isaías capítulo 45, versículo 20 en la Biblia latinoamericana? Mira lo que dice aquí, obsérvalo bien, hermano. Este versículo dice: son tontos los que llevan estatuas de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Mi hermano, Jehová es todopoderoso, es Rey eterno, controla la naturaleza. ¿Y los ídolos tendrán poder? No, mis amigos. Los ídolos no tienen poder real, son mudos, no pueden hacer ni bien ni mal. Los ídolos, en lugar de protegerte, necesitan que tú los protejas, ¿no es cierto? En lugar de ellos guiarte por el camino, necesitan que el idólatra los cargue y los lleve en hombro, porque no pueden caminar. Ahora, Jehová sustenta la vida y da espíritu al hombre, mientras que los ídolos son cargados por personas sin capacidad de ayudar. Los ídolos no pueden salvar ni ayudar. Solo Dios, mis hermanos, da vida y esperanza. Isaías capítulo 46, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no tienen ni obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades, ¿no es cierto? Entonces, Jehová es el único Dios. Él es nuestro Señor. Es el único digno de temor y adoración. Mientras que los ídolos en las cuales vive Satanás son vanidad. Engañan a quienes los adoran. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo es el único digno de adoración. La idolatría lleva al error y también lleva a la destrucción. ¿Qué más encontramos en los versículos? Encontramos que Dios es eterno. Él nunca cambia ni muere. ¿Y qué serán los ídolos? Son frágiles, perecederos, pueden romperse o perderse. Imagínate, mi hermano, si un ídolo no se puede proteger a sí mismo, entonces jamás podrá proteger a quienes lo adoran, ¿no es cierto? Deuteronomio capítulo 33, versículo 27 dice: el eterno Dios es tu refugio. Entonces, mira, Dios le ordena al profeta: les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Dice el versículo 11. Los dioses que no crearon nada desaparecerán.
Los dioses falsos son transitorios, sin poder, y no podrán sostenerse en el juicio de Dios. A diferencia de los ídolos, el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el creador del cielo y la tierra. Por lo tanto, solo Él merece adoración. ¿Y qué dice la hermana White? Hacer una imagen de Dios es algo que lo deshonra. Nadie debería incorporar a la adoración el poder de la imaginación que empequeñece a Dios en la mente y lo asocia a cosas comunes. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es necesario que ejerzan una fe viva. Su adoración será entonces controlada, no por la imaginación, sino por la fe genuina. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos quiere decir Dios por medio del profeta Jeremías para los tiempos actuales? El Señor dice, todos los ídolos modernos, dinero, fama, tecnología, placeres, son temporales y sin poder verdadero. Solo Dios es el creador, que permanece para siempre y es digno de confianza y adoración. Nada de lo fabricado por manos humanas, que están llenas de pecado, pueden reemplazar al creador. Es que la verdadera adoración debe centrarse en el Dios creador, ¿no es cierto? En línea con el mensaje del primer ángel, que llama a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y este es un llamado crucial para hoy. Cuando muchas personas viven sin reconocer a Dios como creador y soberano, mis queridos hermanos, estamos en problemas, porque solo Dios permanece firme y da consuelo real, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué contraste hizo el Señor entre Él mismo y los dioses falsos adorados por Judá e Israel? El Señor mostró que Él es el único Dios verdadero, vivo y creador, mientras que los ídolos son hechos por manos humanas, sin vida ni poder, y desaparecerán, dice la palabra del Señor. Pregunta número 4. ¿Cómo muestra el profeta Jeremías la superioridad de Dios sobre los ídolos hechos por el hombre? ¿Qué nos enseña sobre la verdadera adoración? Vamos a seguir estudiando el libro del profeta Jeremías, que está muy interesante. Capítulo 10, versículos del 12 al 15. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo. Perecerán, dice la palabra del Señor. A ver, el profeta revela una superioridad inigualable, incomparable, ¿no es cierto? Dios como creador todopoderoso, dice. Jeremías presenta a Dios como creador del universo. Hizo la tierra, afirmó el mundo y extendió los cielos. Como fuente de sabiduría e inteligencia es nuestro Señor Jesucristo. La creación no fue producto del azar, sino de sabiduría divina. Señor de la naturaleza, dice, ¿no es cierto? Y ese es nuestro Señor. Él controla los fenómenos como la lluvia, los relámpagos, las nubes y el viento. Entonces, Dios es activo, poderoso y sabio. Su obra es real, viva y evidente en la creación. Y ahora, ¿qué son los ídolos? El verso nos presenta a los ídolos como creaciones humanas e inútiles. Tú sabes, mi hermano, que todo lo creado por manos humanas no tiene poder, ¿no es cierto? Y Jeremías describe a los ídolos como frutos de la ignorancia humana. Todo hombre se embrutece, dice. Es decir, hacer o adorar ídolos es señal de necedad. Significa que la idolatría hace que el ser humano actúe con necedad o ignorancia. Esa ignorancia es espiritual, ¿verdad? En otras palabras, pierde el juicio al adorar cosas que no tienen vida, fabricadas por manos humanas. Por ejemplo, la serpiente de bronce o Neustán, que se llamó luego. Este objeto
que inicialmente fue ordenado proféticamente por Dios para representar la crucifixión de Jesús, pero que luego se convirtió en idolatría por causa de la ignorancia humana. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4 dice, también hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Neustán significa objeto de bronce, ¿no es cierto? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que son objetos sin vida. O sea, en los ídolos no hay espíritu. ¿Ve? Por eso dice la palabra de Dios, no hay espíritu en ella. Es decir, no tienen aliento ni poder. El profeta dice, no pueden responder a la oración, no pueden salvar ni proteger, no tienen voluntad, inteligencia ni poder. Son solo invenciones humanas, dice. Una ilusión sin sustancia real, mi hermano. ¿Qué dice Salmos capítulo 115, versículos del 4 al 7? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Mi hermano. Los ídolos son vanidad y mentira, dice el verso. Vanidad es algo vacío, sin valor, sin sustancia real. Y mentira es algo falso, que engaña, que aparenta ser algo que no es. Y Jeremías afirma que los ídolos son ilusiones vacías, mientras que no pueden salvar y que no durarán cuando llegue el juicio de Dios. Es decir, son obras vacías, ilusorias, sin capacidad para salvar o actuar. Por ejemplo, imagina una persona que lleva un amuleto de buena suerte. Ponte a pensar en esto, como una piedra energética, por decir, o una pulsera espiritual, o una figura de un santo o símbolo religioso. Esa persona le habla, le pide protección, cree que ese objeto le traerá salud, éxito o defensa espiritual. Si lo pierde o se rompe, siente miedo o desprotección, ¿ve? Pero, ¿qué está ocurriendo en realidad, mi hermano? Está depositando su fe en algo sin poder, sin vida. Cree en una mentira. Cree que el objeto tiene el poder de cambiar su destino. En lugar de confiar en Dios, está adorando una ilusión vacía. Y el profeta también dice que los ídolos, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán, dice, ¿no es cierto? Son perecederos. Al tiempo de su castigo perecerán. Perecerán significa que los ídolos no son eternos, ni pueden sostenerse ante el juicio de Dios. Son frágiles, destructibles, y no resistirán cuando llegue el castigo. Aunque parezcan duraderos por estar hechos de piedra, metal u oro, no sobrevivirán el juicio ni pueden proteger a sus adoradores. Por ejemplo, una persona confía en una estatua de una persona o una figura que guarda en su casa. Durante una tormenta o un incendio, la figura se rompe, se quema, se cae. Y entonces la persona siente que perdió su protección o que está en peligro, ¿no es cierto? ¿Qué demuestra eso? Ese ídolo no era eterno, ni podía protegerse a sí mismo. No tiene poder real, es perecedero, es simplemente un objeto más. Es decir, no pueden resistir el juicio de Dios. Los ídolos no tienen ningún poder real ni valor eterno. Son meras invenciones humanas condenadas a desaparecer, mis queridos hermanos. Entonces, mira, Jeremías resalta la superioridad de Dios mostrando su poder creativo frente a la ignorancia del hombre. Entonces, mira, Jeremías resalta la superioridad de Dios mostrando su poder creativo frente a la incapacidad de los ídolos, su sabiduría y control sobre la naturaleza frente a la ignorancia del hombre que fabrica ídolos, su eternidad y poder en el juicio frente a la fragilidad y caducidad de los ídolos. Este contraste busca llevar al pueblo a rechazar la idolatría y a confiar solamente en el Dios vivo y verdadero. Hoy tenemos también muchos ídolos. ¿En qué se comparan los ídolos del pasado
con los ídolos modernos? ¿Y qué tienen en común? Vamos a ver este tema. El becerro de oro, acuérdate de ese ídolo. ¿A quién se compara? Se compara con el dinero, con el estatus económico. Es decir, ambos tienen en común confianza en lo material en lugar de Dios. ¿Qué más? Las imágenes de los dioses, Baal y Acera y etcétera. ¿A quién se comparan? A la fama, a las celebridades, a los influencers. Ambos tienen en común adoración de figuras humanas. Es un seguimiento ciego. ¿Qué más encontramos? Las estatuas de protección o fertilidad, que se comparan a los amuletos, a las supersticiones, a la astrología. ¿Y qué tienen en común? La búsqueda de seguridad fuera de Dios. ¿Qué más? Los reyes o gobernantes adorados como dioses. Ellos se comparan al poder político, ideologías absolutas. Ambos tienen en común la lealtad ciega a los líderes o sistemas en vez de Dios. También encontramos al ritualismo religioso sin corazón, que se compara a la religión vacía, tradiciones sin fe. ¿No es cierto? Ambos tienen en común la forma de piedad, sin relación viva con Dios. También observamos a los templos paganos, que se comparan a la tecnología, a las redes sociales, el entretenimiento excesivo, y ellos tienen en común el tiempo, la atención y adoración desviados de Dios. Y así hay tantas cosas por aprender, ve mi hermano. Esto nos enseña que Dios es el creador de todo, con poder, sabiduría e inteligencia. Los ídolos son obras humanas, sin espíritu, vanos, mentirosos y perecederos. ¿Y qué nos enseña sobre la verdadera adoración? Nos enseñan, hermanos, estos versículos, que la verdadera adoración se dirige al Dios vivo y creador. El Señor hizo la tierra con su poder. Dios no es una invención humana, como muchos dicen. Dios es el creador soberano del universo. Entonces, adorar a Dios es reconocer quién es Él realmente, poderoso, sabio, eterno. La adoración verdadera no se basa en emociones, no se basa en objetos o tradiciones, sino en la verdad del carácter de Dios. Otro punto que encontramos aquí es que la verdadera adoración reconoce la majestad y el poder de Dios. A su voz se produce muchedumbre de aguas, hace relámpagos, saca el viento, dice el versículo 13. La creación responde a la voz del Señor y eso muestra su autoridad total. Adorar a Dios es rendirse a su grandeza, a su autoridad y control sobre toda la creación. También encontramos que la verdadera adoración no se puede dar a ídolos sin vida. No hay espíritu en ella. Vanidad son. Al tiempo de su castigo perecerán, dicen los versos. Los ídolos antiguos o modernos no pueden escuchar, no pueden hablar, no pueden actuar ni salvar. La adoración verdadera exige descartar todo lo falso. Supersticiones, objetos, religiosidad, una religiosidad vacía que encontramos siempre, o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y cuarto, la verdadera adoración es racional, no ignorante. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, dice el versículo. Adorar ídolos es actuar con ignorancia espiritual. Dios quiere una adoración con entendimiento, no por costumbre o miedo. La verdadera adoración implica conocer a Dios, meditar en su palabra y adorarlo con todo el corazón y con inteligencia. Entonces, Dios es muy superior a todos estos dioses falsos, ¿verdad, hermano? Eso es lo que estamos analizando y estudiando. Y vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cómo muestra el profeta Jeremías la superioridad de Dios sobre los ídolos hechos por el hombre? Jeremías muestra que Dios es el creador vivo y sabio, mientras que los ídolos son falsos, sin vida y hechos por el hombre. ¿Qué nos enseña sobre la verdadera adoración? Nos enseña que la verdadera adoración es solo a Dios vivo, no a ídolos sin vida ni poder. Pregunta número 5. El título de la pregunta número 5 dice: invasión y exilio. ¿Cómo advirtió el Señor a quienes se gloriaban de su sabiduría, riqueza o poder cuando se acercaba la invasión y el exilio de Judá? ¿A qué instó el profeta al pueblo? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías. Muy bonito este libro, ¿no es cierto? Así que hay que leerlo todo.
¿Qué dice el capítulo 9, versículos 23 y 25? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Eso dicen los versículos. Jeremías menciona aquello en lo que los seres humanos suelen gloriarse: la sabiduría, la valentía y las riquezas. Son tres elementos que está mencionando aquí, ¿no es cierto? Si lo dijera en tiempos modernos, probablemente añadiría también la fama. Otro de los logros en los que las personas suelen enorgullecerse por la naturaleza pecaminosa, por supuesto. Alabar algo significa celebrarlo y presentarlo como la fuente de nuestra fidelidad y plenitud. Es como un atleta que acaba de ganar un trofeo. Al levantarlo con orgullo expresa con todo su ser, gestos, palabras y emociones. Con esto expresa que ese logro era una meta, su satisfacción, y ahora lo celebra como el mayor motivo de alegría. Entonces Dios dice, enfoca tu deseo de encontrar orgullo y satisfacción en el lugar correcto. Es decir, en mí, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Ahora, una manera de describir el problema de la humanidad, mis hermanos, es que continuamente se conforma con glorias cada vez más pequeñas. Sin embargo, en conocer y comprender a Dios se encuentra una sabiduría, se encuentra la fuerza y se encuentra también riqueza infinitamente superiores a cualquier reconocimiento humano. El Señor advierte de forma clara y directa a quienes se gloriaban en sí mismos antes del juicio, antes de la invasión y el exilio de Judá. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Primero, no se gloríe el sabio en su sabiduría. Dios advierte que la inteligencia humana no salvará en el día del juicio. Segundo, dice, no se gloríe el valiente en su valentía. La fuerza física o militar no será suficiente para resistir la invasión. No se gloríe el rico en sus riquezas, dice el Señor. El dinero y los bienes no podrán protegerlos, ni darles seguridad duradera. El verdadero motivo de gloria debe ser conocer a Dios. Ese es el punto 4. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿no es cierto? Y Dios dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme, dice el Señor. Dios se deleita en la justicia, en la misericordia y la rectitud. El Señor quiere que el pueblo valore lo que Él valora, no lo que el mundo exalta. Entonces Dios por medio del profeta ordena a no gloriarse en su sabiduría, fuerza o riquezas. Y el profeta advierte que ninguna de estas cosas garantiza protección ni verdadera seguridad frente al juicio de Dios. Veamos estos ejemplos. En sabiduría, una persona que presume de sus títulos y conocimientos, creyendo que eso la hace vulnerable o superior, entonces está en error. En fuerza, puede ser un ejército o persona que confía solo en su poder militar o físico para protegerse. En riquezas, es alguien que se siente seguro solo por su dinero o posesiones materiales, pensando que eso lo salvará de cualquier problema. ¿Qué más dice aquí los versículos? Más bien, a gloriarse en conocer y entender a Dios, dice el versículo. Por ejemplo, una persona que en medio de dificultades confía en la guía, en la sabiduría y el amor de Dios, buscando vivir según sus enseñanzas y valorando la justicia y misericordia. Esa persona se siente segura y orgullosa, no por lo que tiene o sabe, sino por su relación con Dios y su compromiso de hacer el bien, ¿no es cierto? Tercero, valorar la justicia, la misericordia y la rectitud que provienen de Él. Por ejemplo, una congregación que se esfuerza por tratar a todos con equidad, ayuda a los más necesitados y actúa con honestidad y bondad, reflejando así los valores que Dios desea y demostrando un corazón alineado con su voluntad. Entonces, mis hermanos,
Por medio de sus siervos, Dios anuncia con claridad los peligros que trae la desobediencia, haciendo resonar una firme advertencia y reprendiendo con justicia el pecado. Su pueblo conserva la prosperidad únicamente por su infinita misericordia. Eso no te vayas a olvidar. Y también gracias a la vigilancia constante de los instrumentos escogidos para guiarlos y corregirlos. Sin embargo, no puede sostener ni proteger a quienes persistentemente rechazan sus consejos y desprecian sus reprensiones. Aunque por amor, prueba demorar sus castigos para darles oportunidad de arrepentimiento. Pero no podrá detener para siempre su justa mano disciplinaria. La justicia divina finalmente se cumplirá y la desobediencia tendrá consecuencias inevitables. Castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, dice, ¿no es cierto? Dios no juzga solo por señales externas, como la circuncisión o la pertenencia cultural o religiosa, sino por el corazón y las acciones de cada persona. Por eso, tanto circuncisos o los que tienen la señal del pacto, como los incircuncisos, los que no la tienen, serían juzgados según su obediencia o desobediencia. Esa obediencia tenía que ser por amor, ¿no es cierto? No por obligación. Y esto apunta a que el juicio de Dios es justo y universal, sin favoritismos, y que todos deben rendir cuentas ante Él. Lo que Dios busca, mi hermano, es una relación transformadora y sincera con Él, que cambie el corazón y la vida. Y vamos a ver qué nos dice la respuesta. ¿Cómo advirtió el Señor a quienes se gloriaban de su sabiduría, riqueza o poder cuando se acercaba la invasión y el exilio de Judá? Dios advirtió que no se gloríen en sabiduría, fuerza o riqueza, sino en conocerlo y hacer el bien. ¿A qué instó el profeta al pueblo? El profeta instó al pueblo a confiar en Dios, conocerlo y vivir con justicia, misericordia y rectitud, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Estamos estudiando la lección número 17 y el subtítulo de esta pregunta dice llamado. ¿Qué nos dice la interrogante aquí? ¿Cómo mostró Jeremías su gran dolor por el sufrimiento del pueblo? ¿Qué preocupación tenía por sus acciones? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Siempre el capítulo 9 del libro de Jeremías, versículos del 1 al 3. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. El profeta siente dolor, siente tristeza por el pecado del pueblo rebelde, ¿no es cierto? Judá se ha entregado al engaño y a la mentira. El pueblo no lo escucha, el pueblo lo aborrece, el pueblo lo desprecia porque habla la verdad. Él dice, no me bastan las lágrimas ni me alcanza el tiempo para llorar como merece el duelo por los hijos caídos de mi tierra. A pesar de que lo odiaban, el profeta siente dolor por su pueblo. ¿Cómo mostró Jeremías su dolor? El profeta siente deseos de morir para aliviar su dolor. Jeremías expresa su dolor y deseo de huir por el sufrimiento de su pueblo. Jeremías no desea la muerte por cobardía o depresión, sino que está desbordado de dolor espiritual. Es un lamento de un corazón sincero, profético, saturado de dolor por el pecado ajeno y el juicio inminente. Jeremías expresa que su alma desea estar en soledad para escapar del sufrimiento. También dice que quisiera él morir o que Dios lo consagre para el duelo, mostrando que el dolor es tan intenso que prefiere la muerte o vivir en constante tristeza, dice. Por eso el versículo contempla, ojalá yo tuviera en el desierto un hogar para huir y dejar allí a mi pueblo. Segundo, lamentación profunda con lágrimas y gemidos. Jeremías habla de gemidos continuos y lágrimas constantes,
debido a la desolación y el pecado de su pueblo. Su tristeza no es superficial, es un dolor intenso que brota de su corazón. El profeta hace reconocimiento del pecado del pueblo. Él identifica que el motivo de su dolor es la gran maldad del pueblo, que ha cometido pecado tras pecado, alejándose de Dios. Entonces Jeremías ve que el sufrimiento es consecuencia directa del mal comportamiento y la infidelidad espiritual de Israel. Y aquí encontramos un cuarto aspecto: rechazo y dispersión del pueblo. En el texto, el pueblo está siendo castigado con la dispersión, la destrucción y el exilio. Jeremías lamenta que en toda la tierra no haya gente confiable o sincera. Esto indica su desesperanza, su soledad en medio de esta crisis. ¿Sabes cuáles eran las preocupaciones del profeta? Eran muchas, mis hermanos. El profeta expresa su dolor por el pecado generalizado del pueblo. Todos son adúlteros, dice. Jeremías no se refiere solo al adulterio físico, sino también al adulterio espiritual. Es decir, el abandono del pacto con Dios para seguir ídolos o caminos corruptos. Él ve una congregación de traidores. Había traición a Dios. Y también entre ellos. Eso reflejaba una sociedad podrida, sin integridad ni lealtad. Su preocupación es que el pueblo ya no era fiel ni a Dios ni entre ellos. Todo era desorden. Jeremías sabía que esto traería el juicio divino. Segundo, observamos que el pueblo ha adoptado la mentira como forma de vida. Y esta imagen poética muestra que usaban sus palabras como armas para engañar. La mentira era constante, intencional y dañina. Jeremías vio cuán grave y extendido era el pecado de la mentira entre los líderes y el pueblo de Judá. Vivían ellos en una cultura dominada por el engaño, alejada de la verdad en su vida diaria y en su forma de pensar. Era una cosa muy grave, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, su preocupación era la corrupción del lenguaje que indicaba una pérdida total de verdad y de moral. Cuando ya no se puede confiar ni en las palabras, la sociedad se descompone. Tensan su lengua como su arco para la mentira, dice el versículo 3. El profeta observa progreso en la maldad, no en la verdad. No avanzaban en justicia, ni en el conocimiento de Dios, sino que iban de mal en peor. En lugar de arrepentirse, se profundizaban en el pecado. Eso era una gran preocupación para el profeta, que en vez de buscar a Dios, el pueblo crecía en maldad. Y eso significa endurecimiento del corazón, lo cual provoca el juicio de Dios. No se fortalecen en la verdad sobre la tierra, dice. Y cuarto, hay falta de conocimiento y relación con Dios. La raíz del problema era espiritual. El pueblo estaba alejado de Dios y vivía como si Él no existiera, ¿verdad, hermano? Entonces, la preocupación de Jeremías era que alejarse de Dios era la causa de todos los males. Sin conocimiento de Dios, el pecado se multiplica sin freno. No me conocen, dice Jehová. ¿Y cuándo se preocupan los fieles siervos de hoy? Hoy en día, un siervo fiel también se preocupa cuando ve a la iglesia tolerando el pecado y justificando el mal. Cuando observa líderes que predican mentiras para mantener su posición. Cuando nota cómo se reemplaza el conocimiento de Dios con entretenimiento o con filosofía humana. Cuando escucha mensajes que promueven emociones pero no santidad. Entonces, como Jeremías, debemos dolernos por estas acciones, pero también interceder, predicar la verdad y mantenerse fieles. Ahora, ¿qué significa esto para hoy? Primero, la carga del verdadero ministerio es real y pesada. Predicar la verdad no es popular, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Los siervos fieles a veces sienten angustia profunda al ver que la gente no se arrepiente, al ver que la gente se burla o incluso ataca la verdad. Como Jeremías, muchos sienten el deseo de huir, de dejar todo o incluso de morir, no por debilidad, sino por el dolor espiritual que es tan profundo que sienten que no pueden más. Por ejemplo,
Un siervo fiel que ha predicado santidad durante años y ha sido rechazado, difamado y abandonado por su iglesia, puede orar como Jeremías, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Segundo, el dolor por el pecado ajeno es parte del llamado profético. Siervos como Jeremías, como Elías, como Pablo, incluso el Señor Jesucristo, sintieron un dolor genuino por la ceguera espiritual del pueblo. Hoy, mis queridos hermanos, un verdadero predicador no se alegra cuando ve a la iglesia llena pero vacía de verdad. A veces tú puedes encontrar al templo lleno de personas. El problema es que la mayoría puede tener un corazón vacío de verdad. Entonces, siente dolor cuando el pecado se tolera y la palabra se tergiversa con doctrinas falsas. Por ejemplo, un hermano que predica sobre el juicio, sobre la cruz y el arrepentimiento, y es rechazado por congregaciones modernas que solo quieren mensajes positivos. Tercero, encontramos que los verdaderos siervos a veces se sienten solos y agotados. Jeremías se sentía solo. Hoy también muchos siervos fieles se sienten aislados por medio de una iglesia que ha abrazado la comodidad y el entretenimiento espiritual. El deseo de morir o alejarse es una expresión de fatiga espiritual, no de cobardía. Por ejemplo, un hermano o hermana que lleva años en un país difícil, sin frutos visibles, y escribe en su diario: Señor, me duele ver tanta oscuridad. Si al menos pudiera descansar en ti para siempre. Es lo mismo que sentía el profeta Jeremías, ¿no es cierto? El sufrimiento del siervo fiel lo hace más semejante a Cristo. Además, Jesús también lloró. El Señor lloró por Jerusalén y sufrió rechazo. Los siervos verdaderos comparten su carga y su dolor. Es que no hay gloria sin cruz, ¿verdad, hermanos? No hay ministerio real sin quebranto. Por ejemplo, un predicador que ha sido perseguido por denunciar falsas doctrinas, pero que sigue orando con lágrimas por los mismos que lo rechazan. Ese es el espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el contraste con los falsos siervos? Los falsos siervos no sienten dolor por el pecado, al contrario, lo toleran. No quieren morir por el evangelio, sino vivir bien del evangelio. No se angustian por la condición espiritual de la iglesia, se adaptan a ella. No predican la verdad con lágrimas, sino que entretienen a los hermanos con discursos vacíos. Se burlan de los verdaderos siervos y hasta les hacen caricaturas por las redes sociales para ridiculizarlos. Es decir, se alegran en el pecado, ¿se da cuenta? Entonces, mi hermano, si eres un siervo fiel y te duele el pecado a tu alrededor, déjame decirte que no estás solo. Jeremías, Elías, Pablo y el mismo Señor Jesús también pasaron por lo mismo. Y tu dolor es señal de que estás en el camino correcto. La cruz duele, mi hermano, pero produce fruto eterno. El Señor Jesús ve tus lágrimas y tu fidelidad. Y aunque desees huir o morir, Él te sostiene y te dará nuevas fuerzas. Salmos capítulo 126, versículo 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sigamos, mis hermanos, predicando tal cual lo hizo Jeremías. Pidamos en oración y ruego que el Señor nos llene de valor para predicar su verdad y que su Santo Espíritu more en nosotros para continuar con su obra. Vamos a la respuesta. ¿Cómo mostró Jeremías su gran dolor por el sufrimiento del pueblo? Jeremías mostró su dolor deseando ir al desierto y llorar por el pecado y sufrimiento de su pueblo. ¿Qué preocupación tenía por sus acciones? Jeremías se preocupaba porque el pueblo vivía en mentira, en traición y pecado constante y no conocía a Dios. Pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente: ¿qué pidió Jeremías a Dios que hiciera? ¿Qué nos dicen los versículos? Capítulo 9, versículos del 12 al 16. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley
la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Eso dice el Señor. Ya hemos visto que el profeta Jeremías expresa una profunda tristeza por la desobediencia del pueblo de Judá y transmite el juicio que Dios ha determinado por causa de su infidelidad, ¿verdad, hermanos? Según los versículos, el profeta en verdad que no pide nada. Si tú lees bien los versículos, no hay ningún pedido. Jeremías no hace ninguna petición directa, como una oración personal en este pasaje, pero sí transmite el mensaje de Dios. Primero, anunciar el juicio de Dios, no hacer peticiones. Jeremías no pide misericordia, no ruega por el pueblo, no ofrece una oración personal. ¿Qué hace entonces el profeta? El profeta plantea una pregunta. ¿Quién es hombre sabio que entienda esto? Aquí no está pidiendo algo a Dios, sino mostrando su dolor y perplejidad ante la ruina del pueblo. Luego, Dios mismo responde la causa del juicio, y también el profeta. Segundo, transmite el mensaje de Dios. Dios declara que el pueblo ha abandonado su ley. Por tanto, como resultado, anuncia castigo, ajenjo, agua de hiel, dispersión entre naciones extranjeras y persecución con espada. Ahora, el hecho que el versículo no revele un pedido explícito no significa que podamos ver un pedido implícito, ¿no es cierto? ¿Qué pide Jeremías implícitamente? Veamos lo implícito. Jeremías observa y dice que haya alguien sabio que entienda el juicio de Dios. Jeremías anhela comprensión espiritual en medio de la tragedia. El profeta pide en el fondo que alguien reflexione, que alguien reconozca el pecado y entienda las razones del castigo. Es como decir implícitamente: Señor, ¿quién puede entender lo que está pasando? ¿Hay alguien que escuche tu voz y lo pueda explicar? Segundo, que se escuche la palabra de Dios. Al decir: ¿a quién ha hablado la boca de Jehová?, está buscando a alguien que reciba y declare la palabra fielmente. Entonces, implícitamente dice: se necesita un verdadero portavoz de Dios que explique por qué ha venido este desastre. Tercero, hace una invitación al arrepentimiento por comprensión. Aunque no lo dice directamente, el hecho de buscar entendimiento ante la destrucción sugiere el deseo de que el pueblo reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Es como que dijera implícitamente: si entendieran por qué perece la tierra, tal vez cambiarían, ¿no es cierto? Entonces, mira, estos pasajes significan que cuando el pueblo de Dios abandona su palabra y sigue su propio camino, trae juicio sobre sí mismo. Dios es justo, y aunque es paciente, no pasará por alto la desobediencia persistente. El profeta lamenta la falta de entendimiento espiritual y muestra que la idolatría y la rebelión tienen consecuencias graves como el sufrimiento y la dispersión. Este pasaje entonces es un llamado a reflexionar, a volver a la palabra de Dios y obedecer antes que sea demasiado tarde. Entonces, el Señor, por amor a su remanente que guarda los 10 mandamientos y que vive en la tierra, detiene aún los juicios. Así que la obediencia como fruto del Espíritu Santo es lo que pide el Señor de sus hijos. Y para eso tenemos, hermanos, que orar, que leer la Biblia, que ayunar, ¿no es cierto? Tenemos que pedir al Señor que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué pidió Jeremías a Dios que hiciera? Directamente, Jeremías no pidió nada a Dios. El profeta solo anunció el juicio que Dios decretó sobre el pueblo por su desobediencia. A ver, ¿qué les pareció la lección? En verdad que estuvo muy interesante, ¿no es cierto? Hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido el templo como centro de apariencias vacías, en la cual Jeremías denuncia que el pueblo había convertido el templo
en un lugar de falsa seguridad. Aunque seguían realizando sacrificios y rituales, sus corazones estaban lejos de Dios. Incluso llegaron a cometer abominaciones, como el sacrificio de niños, creyendo que aún así serían bendecidos por simplemente estar en el templo. Pero Dios advierte que ese lugar antes santo se convertiría en ruina y desolación. También hemos estudiado la idolatría y el autoengaño del pueblo. El profeta, mis hermanos, ridiculiza la idolatría del pueblo, que seguía costumbres paganas y adoraba objetos hechos por manos humanas. A pesar de que estos ídolos no tienen vida, el pueblo confiaba en ellos más que en el Dios verdadero, mostrando cuán profundamente estaban engañados y cómo su religiosidad externa los llevaba a depender de lo falso en lugar de confiar en el Dios vivo y verdadero. La lección revela también la corrupción moral y espiritual generalizada. Jeremías expresa un dolor profundo por la maldad del pueblo. Mentiras, traición, inmoralidad y desconocimiento de Dios reinaban en toda la nación. Nadie decía la verdad y el pecado se había vuelto normal. Entonces, como resultado, Dios anuncia juicio, dispersión, ruina y silencio en las ciudades, porque abandonaron su ley y siguieron a los dioses falsos. Para hoy, mis queridos hermanos y amigos, esto significa una religiosidad sin obediencia. Hoy también podemos caer en el mismo conflicto del templo. Pensar que asistir a la iglesia, cantar o participar en actividades religiosas basta para agradar a Dios es un error. Pero si nuestras vidas están llenas de pecado, mentira o idolatría moderna como el dinero, fama o el placer, no hay diferencia con el pueblo de Judá. Dios busca corazones sinceros que lo reconozcan de verdad y no apariencias vacías. La verdadera adoración comienza con arrepentimiento, con obediencia, con fidelidad. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Feliz sábado para todos y un abrazo a la distancia. Gracias, mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, las gracias te damos por tus enseñanzas. Ahora, mi Señor, permite que lo aprendido sea puesto en práctica para no caer en los errores de nuestros hermanos de Judá. Bendice, oh Señor, a cada alma, cura a cada enfermo y perdona a cada corazón arrepentido. Gracias te damos, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén.